Sí, perfecto. Entonces empecemos. Bien, eh, el tema 3 o trabajo práctico número 3 consiste en el cálculo del número de lámparas para iluminación en una habitación que tiene una forma irregular y dos niveles diferentes de iluminancia. Como pueden observar, con eso se refiere a que la habitación no es rectangular o cuadrada, sería una habitación regular y tienen dos niveles de iluminancia, porque dice la iluminación de 400 lux en la zona A, quiere decir toda esta zona A es 400 lux, y 250 lux en la zona B, que sería este pequeño cuartito de aquí. Esta habitación, digamos, podría ser un comedor, una sala con una cocina al lado, algo así, viéndolo desde un punto de vista más práctico. Existen este tipo de habitaciones, entonces por esa razón tenemos que aprender a cómo hacer el cálculo. Bien, el cálculo consiste en dos partes. ¿Qué quiere decir? Voy a escribir datos. La iluminancia de la zona A es igual a 400 lux y la iluminancia en la zona B es 250 lux. Aquí decimos que es la zona B, y aquí la zona A. En cuestión de distancias, de dimensiones, dice que la zona B tiene una longitud de 4 metros por 3 metros. Entonces, 4 metros por 3 metros. Entonces dice, esta distancia aquí tiene 6 metros y de aquí hacia aquí dice que tiene 5 metros. Entonces, también para facilitarnos el cálculo podemos decir que de este lado sería la suma entre la habitación B y la A, sería 4 más 6, 10 metros. Y de este otro lado podemos decir que la suma entre 4 más 5 es 8 metros. También nos dice que tenemos una cavidad de pared y una cavidad de piso con una distancia de 0,8 metros y una distancia total de altura de la pared de 2,8. Quiere decir que la altura de la pared va a ser igual a 2,8 metros menos 0,8 metros, lo que da igual a eso se calcula a 2 metros, ¿no? Entonces, 2 metros. Y H3 es igual a 0,8 metros, es la altura de la cavidad de piso. Y cavidad de techo nos dice que no tiene. Entonces, lo anotamos como 0. No se olviden que los subíndices 1, 2 y 3 quiere decir 1 pared, 2 techo y 3 piso. Bien, como les decía, para resolver estos tipos de problemas consta de dos partes. La primera parte consiste del cálculo de la luminancia del número de lámparas para el nivel de iluminación más bajo. Es decir, si tenemos dos niveles de iluminación, en la primera parte seleccionamos siempre el que sea más bajo. Para el E menor. En este caso particular de este problema,
el nivel de iluminación más bajo que nos está pidiendo es el B, 250 lux, ¿cierto? Entonces, el primer cálculo, la primera parte vamos a calcular para el nivel de iluminación 250 lux. ¿Qué quiere decir? Si el problema fuese diferente, me estuviera pidiendo un nivel de 500 lux y otro de 300, seleccionamos para la primera parte el nivel menor, que es 300. Y habrá otro caso, pero en nuestro caso particular de este problema es 250 lux. Bien, el siguiente paso consta de hacer todo el cálculo que hemos hecho en el práctico número 2. Es exactamente lo mismo, sin ninguna diferencia, todo es el mismo procedimiento y nada más. Entonces lo vamos a hacer eso ahora. ¿Cuál es el procedimiento para el cálculo de esta manera? Ya lo habíamos estudiado, ¿no? Entonces sabemos que el número de lámparas vamos a poner para A y para B, que son las dos habitaciones, para un nivel de 250 lux, es igual a la iluminación por superficie útil dividido factor de apreciación, factor de utilización y intensidad luminosa. ¿Qué cosas son las que tenemos que calcular y conocer? Factor de utilización, factor de depreciación y superficie útil. Vamos a empezar con la sencilla, que es la superficie útil. Si la superficie útil siempre, para este caso, es el área total de la habitación, contando todas sus irregularidades, toda la habitación completa. Entonces, esa área es la que está recubierta de esta manera. Si se dan cuenta, son prácticamente un cuadrado más un rectángulo. Entonces, podríamos decir que la superficie útil de nuestra habitación es la suma de la superficie de la habitación B más la superficie A, ¿cierto? Entonces, si la B es 4 metros por 3 metros, su superficie es 4 por 3 metros, ¿verdad? Más la superficie de la habitación A sería 5 por 10. 5 por 10, lo cual nos da en total 62 metros cuadrados. 4 por 3 más 5 por 10, 62 metros cuadrados. ¿De dónde sale? Es la suma de las áreas de ambas habitaciones. Eso es la superficie útil para este caso. Bien, una vez que conocemos la superficie útil, lo siguiente es... A ver, vamos a hacer así. Ya. Lo siguiente es hallar el factor de utilización. ¿Qué habíamos dicho? Para hallar el factor de utilización, lo primero que tenemos que conocer son los índices de cavidad. Esa es la fórmula K igual a 2.5 por la superficie de pared dividido superficie útil. Entonces, si estamos buscando el índice de cavidad 1, que es la de pared, habíamos dicho que la superficie de la pared es como suena la pared. Si, por ejemplo, esta pared lateral que mide 10 metros, la dibujo así aquí en una forma tridimensional, nos queda algo así. Tiene su índice de cavidad y tiene esto una longitud de 10 metros. Hacia allá va hacia el resto de las paredes y hacia allá también, pero nos vamos a concentrar en este lado primero. La superficie de la pared es esta superficie que voy a remarcar.
sin contar la cavidad, porque estamos calculando el índice de cavidad de la pared. Eso indica el subíndice 1. Esta pared le conocemos su longitud y también su altura. Esto es 2 metros y la cavidad son 0,8 metros. Entonces, como solamente nos interesa el índice de pared, la altura sería 2 metros, el largo 10, su superficie entonces 10 por 2. Pero el mismo cálculo tenemos que hacerlo para todas las paredes. Es decir, esta superficie de pared es la suma de la superficie de todas las paredes de la habitación, contando esta de 5 metros, esta de 6 metros, esta de 3, esta de 4, esta otra de 3 más pequeña y esta otra de 5 y esta de 10. Entonces, si analizamos entonces nuestro dibujo, el gráfico, podemos decir, ok, aquí tenemos una pared de 5 metros de longitud. Aquí, hasta aquí, pero voy a borrar esto para que sea más sencillo. Ahora sí. Ahora sí. Entonces, les decía, aquí tenemos una pared de 5 metros, ¿cierto? Y aquí también se vuelve a repetir la misma pared. Esta de aquí también tiene 5 metros. Aquí también tiene 3 metros, como la de aquí. Aquí tenemos una superficie, una pared de 4 metros, aquí una de 6 y aquí otra de 10. Entonces, para simplificar el cálculo, podemos decir 2 por la longitud de 5 metros más, porque estamos contando dos paredes de longitud 5, de largo 5 metros, más 2 por 3 metros, porque tenemos esta pared de 3 metros con esta de 3 metros, más 6 metros, porque aquí ya solo es una que tiene 6 metros, una pared solo tiene 6 metros, más 4 metros, más 10 metros. Todo esto multiplicado por la altura, que es el 2 metros que había explicado aquí, y dividido en superficie útil que calculamos antes, que es 62 metros cuadrados. Bien. K1 entonces es igual a, haciendo ese cálculo, 2.5 por 2 por 5 metros, más 2 por 3 metros, más 6 metros, más 4 metros, más 10 metros, por 2 metros, dividido 62 metros cuadrados, nos dice que K1 es aproximadamente 3. ¿Se entiende hasta ahí todo claro? Si tienen alguna pregunta o algo, me avisan nomás para que los conteste. Entonces, ya que hemos calculado cada uno, vamos a calcular el índice de cavidad del techo y del piso. Ahora, el techo tiene una particularidad. Hemos dicho que no tenemos un índice de cavidad de techo. El problema no nos lo está dando. Entonces, como la altura es de 0 metros, si aquí multiplicamos la superficie de la pared por 0, nos va a dar 0. Todo multiplicado por 0 da 0. Entonces decimos K2 0 directamente. No hay índice de cavidad, perdón, no hay cavidad de techo, entonces el índice de cavidad es 0. Directamente ya lo pueden saber eso, como da. Para el piso aplicamos la misma fórmula, pero esta vez la altura de la pared va a ser la de la cavidad del piso, que está de aquí. Está de aquí abajo, que mide 0,8 metros. Pero la pared, las paredes son exactamente las mismas, ¿no? Tenemos dos paredes de 5, una de 6, una de 10, dos de 3 y una de 4, ¿no? Si las paredes son las mismas, entonces seguimos el mismo procedimiento. Tenemos dos paredes
que miden 5 metros de longitud, más 2 paredes que miden 3 metros de longitud, más una pared de 4, más una pared de 6 metros, más una de 10 metros. Todo esto multiplicado por la altura de la cavidad de piso, que hemos dicho que el problema nos da que es 0,8 metros, y dividido entre la superficie útil, y es metros. Bien, entonces, si calculamos eso, nos da que la cavidad 3 es aproximadamente 1,16. Bien, una vez que tenemos los índices de cavidades, lo siguiente es entrar a tabla. Aquí, ábacos de reflectancia efectiva de cielo raso y piso. Si queremos calcular la reflectancia efectiva de piso, entonces tenemos que utilizar siempre la última de las tres gráficas. Esta de aquí, estoy circulando con el mouse, esta es la gráfica de piso, mientras que estas otras dos son gráficas de techo. ¿Cómo funcionan estas tablas? Aquí en el eje Y tenemos la reflectancia. Aquí en X, factor de piso, es lo que acabamos de calcular, el índice de cavidad. Aquí abajo de piso. Y aquí en la derecha tenemos un grupo de curvas que están nombradas de cierta manera. Reflectancia de piso, reflectancia de pared. Quiere decir que el primer número de la gráfica es la reflectancia de piso y el segundo la reflectancia de la pared. Esos son datos que nos lo da el problema, que creo que no lo hemos anotado. No lo hemos anotado, entonces eso lo anotamos aquí. Nos dice que la reflectancia de piso, de pared, perdón, el problema nos dice que es coeficiente de reflexión de pared, coeficiente de reflexión 50%. Entonces aquí es 50%. La reflectancia del techo es 70% y coeficiente de reflexión de piso 30%. Ahora lo que nosotros queremos calcular es la reflectancia efectiva de piso y de techo. Para eso es que utilizamos estas tablas. Bien, habíamos dicho que el índice de cavidad 2 es 0 porque no hay una cavidad de techo. Cuando no hay una cavidad de techo, directamente, sin necesidad de hacer ningún cálculo, podemos saber y decir que, primero aquí lo vamos a identificar, vamos a poner cálculo de reflectancia efectiva. Va. Reflectancia ya. Entonces, les decía que cuando no hay un índice de techo, directamente la que no da el problema se vuelve la efectiva. Y el problema nos dijo que es 70%, entonces directamente ya sabemos el índice de cavidad efectivo, la reflectancia efectiva del techo. Sin necesidad de hacer ningún cálculo, directamente eso lo pueden saber. El siguiente paso, bueno, sería calcular sí el índice de cavidad del piso. Perdón, no índice de cavidad, sino reflectancia efectiva. Y para ello sí utilizamos la tabla. ¿Cómo se utilizaba? Bueno, buscamos cuál es la reflectancia de piso que nos da el problema, que hemos dicho que es 30, bien. Entonces ubicamos en las curvas que tienen el 30 como primer número. Esta
esta y esta última. Ahora, ubicamos el segundo número en la reflectancia de pared. El problema nos dijo que es 50. Entonces buscamos cuál es la curva 30-50. Y en este caso, la curva 30-50 está aquí. Esta que estoy circulando con el mouse. 30-50. ¿La ven? Ahora, una vez se encuentra esa curva, se la intersecta con el índice de cavidad que hemos calculado, que hemos dicho que es 1,16, más o menos por aquí. Entonces le intersectamos en la curva, aquí, y proyectamos hacia Y, y este valor que está aquí es el índice de reflectancia efectiva del piso. Más o menos, aproximadamente, es 25, podemos decirlo. Entonces aquí, de tabla, hemos calculado que es igual a 25%. Perfecto. El siguiente paso, una vez conocemos todo, las reflectancias efectivas, el siguiente paso es calcular el índice de utilización. Para ello utilizamos esta tabla. En esta tabla vamos a identificar primero el índice del local. Este índice del local es el índice de cavidad de pared, es decir, siempre es K1. Luego, la reflectancia de pared es la que nos da el problema. Tenemos 50, que es el número que nos da el problema. Y por arriba, reflectancia efectiva de cavidad de cielo raso. ¿Cuál es que hemos dicho? Dijimos que ese valor es directamente 70%, sin necesidad de calcularlo, porque la cavidad del techo no nos da. Entonces, conociendo todos esos tres datos, que los hemos calculado, decimos, ubicamos el 70, que es la reflectancia efectiva de cavidad en cielo raso del techo, 70. Pero estoy dando clase. No les. Entonces, la reflectancia de la pared del problema hemos dicho que nos da 50%. Entonces, ubicamos el 70, el 50. Y por último, para hallar el dato del coeficiente de utilización, utilizamos el índice del local, que lo calculamos como 3. Entonces, intersectamos el 3 con el 50 dentro de esta tabla y este dato de aquí, 0,51. Directamente entonces decimos que hemos calculado el coeficiente de utilización como 0,51, que es un dato que se saca de tabla. Ahora, lo siguiente que dice es tabla de coeficiente de utilización del local para una reflectancia efectiva de piso de 20%. Es decir, que este dato solamente sirve para cuando la reflectancia efectiva del piso sea 20. Pero nosotros no lo calculamos como 20, hemos dicho que es 25. Por lo tanto, tenemos que utilizar la tabla de factor de corrección cuando la reflectancia efectiva del piso sea diferente de 20, que es nuestro caso. Esta tabla funciona exactamente igual que la anterior. Tenemos el índice local K1, la reflectancia de pared en porcentaje y la reflectancia efectiva de techo. El mismo procedimiento hacemos entonces, nos ubicamos en el 70, que es el índice que nos da el problema para la cavidad del techo. Nos ubicamos en el 50, que es el índice que nos da para la reflectancia de pared. Y el índice local o de cavidad de pared es 3. Entonces, intersectamos eso y encontramos que el dato del factor de corrección es 1,05. Entonces, factor de corrección es 1,05, ¿ok?
que de igual manera este es un dato que se saca de tabla. Entonces el siguiente paso es calcular el coeficiente de utilización, que simplemente es multiplicar el coeficiente de utilización prima por el factor de corrección. Entonces 0,51 por 1,05. Esto es igual a 0,54. Perfecto. Conociendo eso, lo único que nos falta es calcular el índice de depreciación, que se calcula como D1 por D2 por D3. Para ello, el problema nos dice unos datos que son aquí. Dice que el ambiente es limpio, el periodo de mantenimiento de lámparas y superficies de 6 meses, se van a usar lámparas fluorescentes de 40 watts, que tiene un flujo luminoso de 6000, son de categoría 4 y tiene un factor de depreciación 0,85. Este dato es el que nos interesa, el que nos da el problema, siempre es, aquí lo vamos a anotar como dato, D1. D1 es 0,85. Entonces, para hacer el cálculo de D2 y D3, necesitamos conocer que tenemos un ambiente limpio, un mantenimiento de 6 meses, cada 6 meses, y que es de categoría 4. Todo eso son datos que nos dan el problema. ¿Lo ven? Categoría 4, ambiente limpio, periodo de mantenimiento 6 meses. Con esos datos entramos a tabla. Abaco de depreciación por sociedad. Estas son las que necesitamos. D2 primero, como usar las tablas, pues ubicamos primero la que dice la que es de categoría 4, que es la categoría que nos da el problema. Si el problema nos dijera 3, 5, entonces ubicamos la tabla de 3 o de categoría 3 o categoría 5. Pero nosotros vamos a utilizar categoría 4. Está de aquí. El 40 watts por 2 no influye ahorita en el ejercicio. Eso solo es un dato que se lo da porque es el dato de potencia que utiliza la lámpara. Les había dicho que cuando hacemos el cálculo de luminotecnia, nosotros ya sabemos qué lámpara vamos a poner. Lo único que estamos calculando es cuántas lámparas se van a poner. Si te das cuenta, precisamente este cálculo ahorita que estamos haciendo de apreciación, necesitamos conocer cuál lámpara vamos a utilizar para saber cómo esa lámpara se pierde su capacidad de iluminar con el tiempo. Para ello es que se conoce previamente qué lámparas se utilizan. Bien, también el dato importante que necesitamos saber de la lámpara es cómo es su intensidad luminosa, que también es un dato que se da de la lámpara. Si ven, su flujo luminoso es este de aquí. Este dato lo dan los fabricantes según la lámpara que se va a utilizar. Bueno, eso como respuesta a tu pregunta. Ahorita ese 40 watts no se utiliza en el cálculo. Ahorita no te preocupes por eso. Más adelante eso lo vamos a ver. Bien, nos quedamos aquí en la categoría 4 en la tabla de depreciación de 2. Aquí se tienen 1, 2, 3, 4, 5 curvas. La primera siempre es la curva que dice muy limpio. Si aquí se fijan, la arribita, la categoría 3, se pueden utilizar para guía. Tienen muy limpio la primera, la segunda limpio, la tercera medio, la cuarta sucio y la última muy sucio. El problema nos dice que el ambiente es limpio, por lo tanto, la curva que necesitamos es la de limpio, que es la segunda. Y simplemente es interceptar el periodo de mantenimiento en meses, el 6, con la curva de limpio, aquí. Y proyectamos acá.
Aquí donde tengo mi mouse es el dato que necesitamos de D2. Más o menos podemos decir que es 95, por ejemplo. Perdón, entonces sabemos que D1 nos da el problema 0,85, D2 lo sacamos de tabla, es igual a 95%. Y por último, D3, para D3 también utilizamos la tabla, es esta última de aquí, abaco de depreciación por suciedad en local, D3. La tabla funciona exactamente igual, buscamos la curva de ambiente limpio, que es la segunda, lo interceptamos con los 6 meses que dice que es el periodo de mantenimiento y interceptamos aquí, nos da un valor de, digamos que 7%. Entonces de tabla, para indicar que es un dato que hemos sacado de tabla, esto es igual a, perdón, no es 3, 7%. Pero ese 7% lo, lo calculamos para restarlo a 100% y para que finalmente nos quede el índice de depreciación por suciedad local como 93%. Entonces, una vez conocemos todos esos datos, el factor de depreciación es 0,85 por 0,95, todos estos datos ya no en porcentaje, por 0,93, que esto es de 1, esto es de 2, que hemos calculado de tabla, y de 3. Entonces decimos que la depreciación es igual a 0,85 por 0,95 por 0,93. Entonces esto igual a 0,75. Bien, es decir, ya conocemos todos los datos que necesitamos para calcular el número de lámpara. Simplemente reemplazamos entonces en la fórmula para 250 lux. La fórmula es E por superficie útil dividido factor de utilización, factor de depreciación y intensidad. Todos son datos que conocemos. Iluminación, 250. Habíamos dicho que la superficie útil es calculada 62 metros cuadrados. Factor de utilización, dijimos que es, aquí está, factor de utilización 0,54. 0,54. Factor de depreciación de 0,75. Y por último, la intensidad nos lo da el problema. Es un dato que lo dan los fabricantes de la lámpara. Nos dice que es 6.000 lumen. Entonces esto por 6.000. Entonces eso en total nos da 6,46. Ese es el número de lámparas que se tienen que poner para llegar a los 250 lux en ambas habitaciones. Pero ahora el siguiente paso, una vez que tenemos eso, necesitamos saber de las 6,46 cuántas lámparas van a ser para la habitación B y cuántas para la habitación A. Para ello, la siguiente fórmula es la que se aplica. Número de lámparas para la habitación A para 250 lux es igual a la superficie útil de la habitación A dividido la superficie útil total. Superficie útil aquí A y aquí es total.
todo esto multiplicado por el número de lámparas que hemos calculado para A y B para 250 lux. Entonces, ¿a qué me refiero con superficie útil de la habitación A? A eso me refiero que necesitamos saber esta superficie, solo de la habitación A. Bien vista así de arriba. Esa superficie no es más que un rectángulo que mide 5 por 10. Entonces, aquí decimos, superficie útil de la habitación A es 5 por 10 metros, dividido, superficie útil total, dijimos que es 62. Y todo esto multiplicado por el número de las habitaciones A y B, 6.46. Eso nos da que para la habitación A vamos a utilizar 5,505 lámparas. Lo mismo hacemos para la habitación B. Número de lámparas para B, para 250 lux, es igual a la superficie útil de la habitación B dividido la superficie útil total por el número de lámparas entre A y B para 250 lux. Entonces, la superficie útil de la habitación B no es más que este pequeño rectángulo que mide 3 por 4. Por lo tanto, aquí 3 metros por 4 metros. Todo esto dividido 62 metros cuadrados por 6,46, que es el número de lámparas que hemos calculado. Eso nos da aproximadamente, no aproximadamente, sino que nos da 0,45. Entonces decimos que para la habitación A se necesitan una lámpara. Con una lámpara de la que hemos seleccionado, basta para iluminar los 250 lux en la habitación B. Ok, perfecto. Bien, hasta ahí no hemos hecho nada nuevo. Todo lo que calculamos es lo mismo que hemos aprendido en el tema 2, en el práctico 2, ¿verdad? Ahora, si se dan cuenta, el problema nos decía que la habitación A requiere de 400 lux. Y nosotros acabamos de calcular que la habitación A necesita 5 lámparas alrededor para iluminar 250 lux. Quiere decir que con las 5 lámparas no va a bastar para llegar a los 400. Nos falta 150 lux de iluminación para llegar a los 400. ¿Qué quiero decir con todo eso? Tenemos la habitación de esta manera. Así, ¿verdad? Bueno, ni tanto. Hasta ahí. Esto es B y esto es A. Aquí ya hemos llegado a los 250 lux, pero aquí tenemos 250 lux. Necesitamos 400 lux. Quiere decir que aún tenemos que calcular cuántas lámparas necesitamos para llegar a 150 lux. Entonces, hasta ahí quiero hacer una pausa para ver si tienen alguna duda o consulta, porque lo que viene es más complicadito y necesito que presten harta atención. Así que hasta ahí, ¿van todo bien? Sí. Bien, perfecto. Entonces, sigamos. En una vista tridimensional, por así decirlo, de esta habitación, tenemos que es algo así. Esto aquí, así, así. Voy a tratar de dibujarlo lo más bonito posible. Ahí. Entonces de aquí, así, hasta ahí.
ahí. Tenemos la habitación de al lado. Ahí. Ahí por aquí. A ver. Entonces, ahí. Y ahí. Y ahí. Ahí. Entonces, se ve que tenemos esta superficie. Es la habitación, es lo que separa la habitación B de la A. Bien, aquí tenemos que esto mide 10 metros. Aquí dijimos que esto era 5 metros. Aquí esto es 4 metros. Y aquí 3 metros. Así era, ¿no? Y esto todo era 2,8. Ok, ahora, les decía, el siguiente paso que falta es calcular, y se lo voy a escribir aquí. Entonces, calcular número de lámparas que faltan para llegar al E deseado. Ese es el segundo paso, la segunda parte del problema. Por eso me refiero a que tenemos que calcular en la habitación A cuántas lámparas necesitamos para 150 lux, ya que la suma entre las lámparas de 250 más 150 nos da 400, que es lo que necesitamos. Y para ello ya no nos interesa la habitación B. La habitación B necesitamos dejarla sin ningún tipo de consideración. Es por eso que en la habitación B, la pared que divide la habitación A con B, la vamos a convertir en una cavidad. Esta superficie se va a convertir en una cavidad. Así como hemos calculado cavidades de piso o de techo, ahora vamos a calcular la cavidad para una habitación entera. Y el procedimiento para hacer eso es el siguiente. Digamos que esta es nuestra habitación B. Es así, una habitación pequeña en 3 dimensiones de esta manera, ¿cierto? Donde tenemos que esta distancia es de 4 metros, donde dijimos que esta es de 3 metros. Mejor no de este lado lo voy a poner de este lado. Esta distancia es de 3 metros y su alto es de 2,8 metros. Todos estos datos, estas dimensiones, son las mismas que nos dan el problema. Si se fijan, no estoy haciéndolo mal. Aquí es 4 metros, la de este costado, 4 metros. Como dice aquí, esto es 4 metros. Aquí se tiene 3 metros, es decir, este de aquí es 3 metros. Y la altura está bien 2,8 metros. Y esta pared de aquí, lateral derecha, es la cavidad que necesitamos conocer. Entonces, la jugada que se hace, el truco que se hace, lo que tienen que hacer es esta habitación, rotarla en cualquier sentido en 90 grados. Y con eso me refiero a lo siguiente. Voy a volver a dibujar nuestra habitación. Esta es la habitación. Hasta ahí. Y aquí. Y por dentro sería así. Y aquí.
Ahora, esta pared que teníamos al inicio, lateral derecha, ahora rotándolo en 90 grados, así como está mi mouse, así, de aquí hacia aquí, nos queda que esta pared del que ha quedado sobre el suelo es esta misma pared. ¿Se ve? Ahora, en cuestión de dimensiones, lo que hemos rotado, ahora esta de aquí es 2,8. Este 3 metros de aquí ha quedado como si fuese la altura de metro. Y por último, este de aquí, esta distancia de aquí, ha quedado la misma como 4 metros. ¿Se ve lo que estoy tratando de hacer? La habitación que teníamos al principio, esta de aquí, es la misma que no hay problema. Es decir, esta de aquí, la habitación B. La habitación B la rotamos 90 grados. Es decir, de aquí, viene aquí. De aquí, viene aquí. Este de aquí, termina aquí. Este de aquí, aquí. Esta esquina aquí. Y esta otra esquina aquí. Y se ve que el lateral derecho termina siendo esta pared inferior. Si hacemos eso, entonces la distancia 3 metros, ahora es la altura 3 metros, 2,8 era la altura, ahora es su longitud en el piso y 4 metros es esta profundidad de 4 metros. Excelente. Ahora, el siguiente paso que necesitamos saber es conocer cuáles son las reflectancias de estas paredes de aquí. Porque al principio les dije que para eliminar la habitación B tenemos que crear una cavidad en esa habitación. Y si se acuerdan, las cavidades las utilizamos para calcular luego las reflectancias efectivas, ¿no? Entonces lo que estamos prácticamente haciendo con esto es calcular una reflectancia efectiva que represente toda la habitación B, pero sin necesidad de tomarla en cuenta. Entonces, acabamos de hacer el cálculo de la reflectancia efectiva para el techo. Lo que necesitamos conocer es las reflectancias del piso, que nos da el dato, el problema, y las reflectancias de pared, que nos da el problema. ¿Se acuerdan, no? Que acabamos de hacer. Utilizando una tabla, calculamos factor de la reflectancia efectiva del piso con esta fórmula, con esta gráfica. La misma gráfica tenemos que utilizar para calcular la reflectancia efectiva de la habitación B. Entonces necesitamos saber reflectancia de piso y de pared de la habitación B. Entonces, el problema nos decía que aquí esta pared lateral tiene un índice de reflectancia del 50%. El techo aquí arriba, superior, tiene una reflectancia del 70%, es la reflectancia del techo. Y aquí abajo, el piso, esta tiene una reflectancia de 30%. Todos esos son los datos del problema. Coeficiente de reflexión de pared, 50%. Coeficiente de reflexión del techo o cielo raso, 70%. Coeficiente de reflexión de piso, 30%. Tal cual lo hemos anotado. El techo es 70%, el piso 30% y la pared 50%. Ahora, después de la rotación de 90 grados, ¿cómo han quedado las reflectancias? Si esta pared, este techo superior, ahora es esta pared lateral derecha, decimos entonces, esta pared tiene una reflectancia de
70%. Ahora, este techo, que antes era esta pared lateral izquierda, ahora tiene entonces una reflectancia del 50%. Ahora, esta pared de aquí del lateral izquierdo, antes era este piso de aquí. Si antes era este piso de aquí 30, entonces decimos aquí, esta pared tiene una reflectancia, una reflexión del 30%. Ahora nos faltan esta pared de la cara frontal, que es la misma que teníamos aquí, no cambió esta, sigue siendo la misma pared. Entonces, esta de aquí es la misma reflectancia de pared, que es del 50%, y lo mismo para la posterior, la pared de atrás, tiene esta misma reflectancia. Bien, ya que conocemos las reflectancias, ahora una habitación no la podemos utilizar las tablas, los ábacos, sin conocer sin que todas las paredes tengan la misma índice de reflexión. Ese índice de reflexión, en este caso donde tenemos paredes irregulares, tienen distintos índices, tenemos que calcular, por así decirlo, un promedio de la reflexión de todas las paredes. Para ello, la fórmula es la siguiente. Coeficiente de reflexión promedio de pared es igual a la sumatoria de los índices de las paredes, de todas, sean techo o piso, por la superficie de esa pared dividido la superficie útil. Bien. Y la superficie útil, en este caso, la superficie útil es la suma de la superficie de todas las paredes. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a calcular la superficie útil. La superficie útil va a ser igual a la suma de la superficie de la pared esta de la izquierda más perdón, no, estamos haciendo mal. Ok, estamos equivocando una cosa. La superficie útil, en este caso, es lo siguiente. 2 veces por 4 por 3 metros. ¿Por qué? 2 veces esta pared, el lateral aquí derecho, por esta misma pared. Por eso se tiene 2 veces. 4 por 3, tenemos esta pared lateral izquierda, esta pared del lateral derecho, entonces 2 por 4 por 3.
siendo esto A1 es igual a 2 por H por L, porque esto es H y esto es L. Ahora, más 2 por 2,8 por 4. O, de otra manera, podemos decir A1 es igual a, se tiene esta pared de aquí arriba, perdón, este techo de aquí, que es 2,8 por 4. A1 decimos que es 2,8 por 4 por 2, porque también se tiene este piso que es tiene la misma dimensión. De forma genérica podemos decir que esto es 2 por alto por el largo, siendo la altura esto de aquí y el largo siendo esto de aquí. A2 es igual que A3 y esto es ancho por largo, siendo el ancho 3 metros y el largo 4 metros. ¿Por qué? Porque se tiene aquí esta pared ancho por largo, esta es ancho por largo. Entonces, la superficie útil, dicho de otra manera, es igual a A1 más A2 más A3. Para que se entienda mejor, lo voy a volver a hacer. Superficie útil es A1 más A2 más A3. A1 es lo que hemos dicho, que hemos calculado como 2 por 2,8 por 4. A2 y A3 es lo mismo, entonces podemos decir que esto es 2 por A2, que es ancho, que es 3 metros, por el largo, que es 4 metros. Y así calculamos la superficie útil como 2 por 2,8 por 4 más 2 por 4 por 3. La superficie útil es 46,4 metros cuadrados. Ahora, para aplicar esta fórmula que hemos dicho, que el índice de reflexión medio es la suma de las reflectancias que existen por superficie dividido la superficie útil. Superficie útil ya conocemos, entonces, ahora, ¿qué me refiero con la sumatoria? Con eso me refiero a que tenemos que calcular cada una de la reflexión, de la índice de reflexión que tiene esta habitación por la superficie que ocupa. Por ejemplo, vamos a hacer para la reflectancia número 3, que es la de piso. Por ejemplo, entonces el índice de reflexión de piso por la superficie que ocupa esa reflexión es esta pared de aquí. Esta lateral izquierda tiene el índice de reflexión 3. Y esa superficie que ocupa es 3, como se ve aquí, es su alto por 4, que es el ancho. Este ancho por este 3. Entonces, con eso me refiero que el índice 3 es 4 por 3. Más el índice de reflexión 2, que el 2 ocupa esta pared de aquí. Este lateral derecho tiene un índice de reflexión 2.
Su superficie es 4 por 3 también, la misma que el otro. 4 por 3. Todo esto más, ahora para el índice 1, las paredes que utilizan esa reflexión es este techo más este lateral, este cara frontal más la cara trasera. Que esos tienen una distancia de 3 por 2,8, porque son la cara frontal y la cara trasera. Entonces, como se tiene también dos diferentes paredes con esa reflexión, entonces esto es 2 por 2,8 metros por 3 metros. Aquí en el techo no lo tomamos en cuenta, por eso es que no lo estamos calculando también esta superficie de aquí, solo las cuatro caras de los laterales. Bien, lo mismo para la superficie útil por si acaso, solo calculamos la superficie útil para las cuatro caras laterales. Es por eso que hemos calculado a 1, a 2 y a 3. Ok, entonces todo esto va a ser dividido en la superficie útil que calculamos como 46,4. Entonces, si reemplazamos los datos para calcular el promedio de la pared, tenemos el índice de reflexión 3 es 30 por 4 por 3 metros, más índice 2 era 70. En realidad no lo vamos a hacer como porcentaje, más bien lo vamos a escribir como decimales, 0,3 por 4 por 3 más 0,7 por otra vez 4 por 3 metros, más el 1 es 0,5, 0,5 por 2 por 2,8 por 3, todo esto dividido 46,4. Todo esto, si lo calculamos, da igual a 0,45, que le vamos a decir que es un aproximadamente 0,5. O lo que es igual en porcentaje al 50%. Bien, hemos calculado el promedio de los índices de reflexión para las paredes, siendo las paredes las cuatro paredes laterales. Esta de aquí atrás, esta de aquí enfrente y de lateral. Esas cuatro paredes tienen un promedio de índice de reflexión del 50%. Con ese promedio, ahora, y calculando también el índice de cavidad, como 2,5 por la superficie de pared, tal cual lo hemos hecho en el anterior problema, dividido superficie útil. La superficie de pared es la suma de la superficie de las cuatro paredes. ¿Cierto? Entonces, las cuatro paredes son esta de 2,8 por 3, esta de atrás de 2,8 por 3, esta lateral de 3 por 4 y esta lateral de 3 por 4. Entonces la fórmula queda como 2,5 por 2 por 2,8 por 3, dos veces porque estamos diciendo que son dos paredes con estas dimensiones, más 2 por 4 por 3, dividido la superficie útil que calculamos como 46,4. Ese índice de cavidad nos dice que es aproximadamente 9. Bien, si se dan cuenta, conocemos el índice de cavidad y el índice
de coeficiente de reflexión, tal cual lo único que se necesita para hacer el cálculo de la reflectancia efectiva. Entonces, para hacer la reflectancia efectiva, les dije que necesitamos utilizar la tabla de piso. ¿Cuáles son entonces los valores de reflectancia de piso y de pared que vamos a utilizar? Sencillo, para la reflectancia, para la reflectancia de piso vamos a utilizar este de aquí. ¿Ok? Si esta reflectancia es el piso, tendría que ser la misma que está aquí arriba. Entonces vamos a decir que el piso es 50%. Para obtener la tabla, 3 es 0,5 o 50%. Y la de pared, en la que hemos calculado el promedio, dijimos que es 50%. Entonces buscamos la tabla, en la tabla la curva que diga 50-50. Buscamos aquí tenemos uno que dice 30-50. Si no se encuentra aquí, la podemos buscar en una de estas otras dos. Es indiferente en realidad, para este caso. Buscamos, aquí por ejemplo hay una curva que dice 50-50. Podemos utilizar esta curva. Esta de aquí, 50-50. Pero ahora necesitamos el índice de cavidad. Para conocerlo, podemos prolongar más o menos imaginariamente esto de aquí. Si aquí es el 5, podríamos decir que aquí es 6, aquí 7, por aquí 8, por aquí 9. De esta manera, para que se entienda mejor. Perdón. Así. Tenemos esta curva. Ahí. Digamos que en el gráfico hasta aquí se corta. Aquí tenemos 5. Pero nosotros podemos seguir dándole 6, 7, 8, 9, un aproximado de más o menos dónde estaría. Entonces aquí lo intersectamos en la curva 50-50 y lo prolongamos hacia acá. Entonces lo que estoy tratando de hacer es esta curva, si llega hasta por aquí más o menos, que aquí dijimos que es más o menos 9, sería por aquí. Entre el 10 y el 20, más o menos, digamos, podríamos decir que es 15, por ejemplo. Aquí 15. Entonces, así es como queda calculado la reflectancia efectiva para la habitación B. Dijimos 15%. Ok. ¿Para qué hemos hecho todo esto? Simplemente para que ahora nuestra habitación A sea esto de aquí. Una vista desde arriba. Aquí, esto era lo que antes era la habitación B. Ahora lo borramos, lo eliminamos y dejamos la cavidad con un índice de reflexión B de 15%. El resto es lo mismo. Aquí tenemos 5 metros de longitud. Aquí tenemos 10 metros de longitud. Aquí tenemos 4 metros. Y aquí 6. Bien, nos ha quedado una habitación regular, rectangular, pero ahora tenemos en las paredes laterales, esta pared, esta y esta, tenemos diferentes números de índices de reflexión. Y yo le había dicho que cuando se tienen diferentes coeficientes de reflexión, lo que se hace es calcular el promedio de toda la habitación.
Nuevamente vamos a hacer eso, porque, perdón, hasta ahí vamos, para que continuemos. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Yo sé que esta parte es un poco difícil de entender, así que quiero hacerlo lo más claro posible. Así que si tienen alguna inquietud, me dicen, por favor. Bien, si no tienen, entonces continuemos. Hemos dicho que aquí, esta es la habitación B, que se ha quedado como una cavidad. Aquí se tiene el índice de reflexión B, mientras que todo el resto de las paredes, esta tiene 1, esta tiene 1, esta otra tiene 1 y esta otra también tiene 1, ¿no? Entonces, para, como les he dicho, para sacar el promedio de todas las paredes, utilizamos la fórmula de la sumatoria de los índices por la superficie que les corresponde dividido superficie útil. Siendo en este caso la superficie útil la suma de las superficies de las 4 paredes. Bien, aquí se tiene una dimensión de 10 metros. Este de aquí es 4. Este de aquí son 6. Este de aquí son 5. Bien, entonces vamos a ir reemplazando los datos, empezando por la primera índice es 1 por, si se fijan, esta pared de aquí, la frontal, la que estoy marcando, se repite la misma aquí atrás. Esas tienen la misma índice de reflexión, índice 1. Entonces podemos decir que esto es 2 veces por el 5 metros por, me faltó escribir aquí la altura, siendo esta altura la altura de toda la pared, que es 2,8. Entonces, la superficie es 2 veces por 5 metros por la altura, que es 2,8 metros. Más, nuevamente, podemos decir índice 1, calculamos para esta pared. Esta pared es solo una, que tiene una longitud de 10 metros por su altura, que es 2,8. Entonces aquí 2,8 por 10 metros más, nuevamente podemos calcular para 1, siendo esta habitación, esta pared que nos falta, que es la que tiene la longitud de 6 metros por su altura, que es 2,8, 2,8 por 6 metros, más, ahora sí, por último, la que nos falta es la que hemos calculado de la habitación B, que tiene una longitud de 4 por su 2,8. 4 por 2,8. Y todo esto tiene que estar dividido entre la superficie útil, siendo la superficie útil la suma de todas las paredes. ¿Qué quiere decir? Tiene que ser la suma de esta pared, más 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 la suma de la superficie de esta pared. Entonces vamos haciendo eso. 2 por
5 metros por 2,8, esta pared y esta de acá. 2 por 5 por 2,8. Más, se tiene esta de aquí, que es 2,8 por 10. Más esta de aquí, que es 6 por 2,8 metros. Más, bueno, metros. Más la última, que es la de la habitación B, que es 4 metros por 2,8. Bien, lo único que falta es reemplazar los índices, que todos en este caso, los índices de pared son el problema. No haga que era 50, 50, 50, más, por último, lo que hemos calculado, lo hemos calculado como 15. Entonces, digamos que esto lo vamos a poner como si fuese 15%, 0,15. El resto son 0,5. Lo estoy haciendo así de esta manera para no volver a escribirlo todo, pero ustedes saben que tienen que volver a escribir la fórmula reemplazando los datos. Entonces, calculando eso, nos da un índice de pared promedio igual a 0,47, lo que es igual a 47%. Ese es el promedio de índice de reflexión de esta habitación. Una vez que se tiene ese promedio homogeneizado, o sea, un promedio de toda la habitación, podemos proceder a hacer el cálculo del número de lámparas. ¿Cómo se hace el cálculo? Exactamente igual a lo que hemos hecho al principio de la clase. Es decir, calculamos K1, calculamos K2, calculamos K3, una vez que conocemos K1, K2 y K3, entramos a la tabla, a las tablas de índice de reflexión efectivo y calculamos para la 2 el índice efectivo para 3. Conociendo esos dos datos, calculamos factor de utilización prima de tabla, factor de corrección de ser necesario y factor de utilización U' por F. Calculamos también índice de apreciación, que en realidad ya los calculamos, es lo mismo que hemos hecho antes, D1 por D2 por D3. Y por último, el número de lámparas para la habitación A en 150 lux. Sería lo mismo que antes, 150 lux por superficie útil dividido factor de utilización por depreciación por intensidad luminosa. Y no se vaya a confundir que esta superficie útil, aquí por ejemplo 2,5, superficie de pared dividido superficie de útil, cuando ya lleguen a hacer el último paso, que es lo mismo que hemos hecho antes, la superficie útil se convierte en simplemente la superficie de la habitación. ¿Ah? Esta vista desde arriba, por así decirlo. 5 por 10 es la superficie útil que se utiliza aquí. No se vayan a confundir con esta superficie útil, que es la superficie útil de cálculo para el promedio del índice de reflexión. Bien, no lo voy a volver a hacer porque ya nos vamos a quedar un poco sin tiempo. Se lo voy a dejar a ustedes, que esto tienen que hacer exactamente lo mismo que hemos hecho antes. Entran a tabla, buscan índices de cavidad perdón, la reflectancia de piso, de pared, de techo, tomando en cuenta que la de la pared es 47, este es el promedio que hemos calculado. Y el último paso, por último, es el número de lámparas para la habitación A para 400 lux va a ser igual a el número de lámparas que hemos calculado
al inicio para 250 lux más el número de lámparas para la habitación A en 150 lux. Y aquí este le va a dar el total de las lámparas que se tienen que instalar en la habitación A para llegar a los 400 lux. Se lo voy adelantando si desean. Debería salir alrededor de 10 lámparas. ¿Tienen hasta ahí alguna pregunta, queridos alumnos? Les voy adelantando que es común, que no sé si ya han visto algunos cuantos modelos o algo así de exámenes. El ingeniero les puede preguntar, por ejemplo, les puede dar una habitación así, tal cual lo que hemos hecho. En su examen les puede dar algo así, una habitación así, tal cual como hemos hecho, con una habitación A y una B. Y la pregunta les puede decir, calcular el índice de reflexión de efectivo de la habitación B. Con eso les está pidiendo exactamente lo que hemos hecho. Si les pide eso, ustedes tienen que agarrar la habitación B, la separan así, tal cual hemos hecho aquí, definiendo bien cuáles son sus dimensiones, dónde están, cuál es la altura, cuál es su ancho, cuál es su largo, todo. Hacen el giro 90 grados, así, para que queden de este lado su pared que quieren encontrar el índice efectivo. Y el mismo procedimiento. Si se dan cuenta, los únicos datos que se necesita para hacer este problema, o para resolver esto, son las dimensiones y la reflectancia. No necesitan conocer, por ejemplo, índice de depreciación, no necesitan saber el ambiente, no necesitan saber el tipo de lámpara, no necesitan la iluminancia ni la intensidad, nada. Si el problema es netamente calcular, eh, calcular, ¿dónde lo hemos hecho? Calcular este dato, el índice efectivo de la habitación, lo único que van a necesitar es los índices de reflexión de las paredes, del piso, del techo, de las paredes y las dimensiones. Entonces, con eso tienen que tener cuidado. Yo he visto gente que me ha preguntado, digamos, no me dan los datos necesarios. Me dicen porque me falta, no sé, el índice de depreciación, cuando en realidad, una vez lo resolver el problema, no lo necesitas eso. Cuando es netamente calcular lo que yo les estoy diciendo. Ahora, si les pide calcular el número de lámparas para todo, entonces ahí sí necesitan los datos completos, como lo que está en el problema. ¿Alguna pregunta? Bien, jóvenes, si no tienen más consulta, les voy a pedir por favor que en el chat me escriban sus nombres con su registro para la asistencia y aquí acabaríamos la clase. Se ha grabado correctamente la clase, yo la voy a subir al Classroom, de eso no tengan pena. Así que por favor les pido para el registro de la asistencia su registro y su nombre en el chat.